Zombies han sido parte fundamental de la cultura popular por años y, desde la primera obra cinematográfica de este subgénero del terror, White Zombie, estrenada en 1932, hasta la fecha de publicación de este video, han existido infinidad de películas y de la misma forma, infinidad de tops en YouTube sobre cuáles son las mejores, cuáles han dejado huella y cuáles destacaron sobre las demás. Hoy quiero aportar mi opinión a este tema, pero no quiero solo hacer un top como todos los demás, sino que para este video me voy a basar en 3 parámetros. Calidad de argumento, donde analizaré tanto la infección como la producción del filme, calidad de personajes, donde analizaré a estos junto con su desarrollo, y finalmente calidad de historia, donde analizaré el guión y si al fin y al cabo la película es buena. Sin nada más que añadir, estas son las 10 mejores películas de zombies en mi opinión. Número 10. Juan de los Muertos, matamos a sus seres queridos, ¿en qué puedo ayudarle? Desde los inicios de este género, los zombies han servido como crítica social, ya sea al esclavismo con los inicios del género o al consumismo y la monotonía en tiempos más actuales. La evolución del cine zombie siempre ha sido en esta dirección y no creo que exista mejor manera de comenzar el top que con la que en mi opinión es una película con una crítica social perfecta dentro de este género. Juan de los Muertos no es solo una crítica social, la película entera está construida bajo ese concepto. Su argumento respecto a la infección es casi nulo, pero esto está hecho adrede, ya que los protagonistas no le dan importancia al apocalipsis zombie, sino es hasta que es demasiado tarde. ¿Te suena familiar? Los personajes están hechos para representar a la reacción de la población, desde los que ignoran la situación, los que huyen de la situación y los que se aprovechan de la situación. Finalmente, su historia es una analogía completa a cómo se desarrolla una crisis en Cuba, y diría que en toda Latinoamérica. La razón por la que pongo tan bajo esta película es que Juan de los Muertos, al fin y al cabo, es una comedia. Casi no se toma en serio a sí misma, y está llena de conveniencias en el guión. Su estructura es la de una película genérica, no da nada nuevo que no se haya visto en el género. Aún así, ocupa muy dignamente el 10º lugar en este top. Número 9. ¿Qué es un zombie? Dime qué imagen se te viene a la mente cuando hablamos de un zombie. La imagen del zombie que se acuñó por años en la cultura popular nació aquí. Esta película, en mi humilde opinión, creo que es la mejor del género hasta antes de los 2000, y es que hizo historia, ya que si bien hay muchos tipos de zombies, aquí se sentó el estereotipo de un cadáver andante que devora cerebros. El argumento es increíble. La película se desarrolla en un mundo donde la Noche de los Muertos Vivientes sucedió y fue un experimento militar. Los zombies de esta película no solo tenían el aspecto de muertos vivientes, sino que lo son en toda regla. No los puedes matar de ninguna forma, únicamente te puedes deshacer de ellos incinerándolos, aunque no es buena idea. En el filme no solo nos muestran el clásico deseo de comer cerebros, sus gruñidos y forma de hablar, sino que les dan una razón. The pain of being dead. En cuanto a los personajes, no hay nada destacable, son solo estereotipos de adolescentes de los 80, y su historia pues no es más que el desarrollo de un apocalipsis zombie en un cementerio. Eso es todo. Una historia genérica sin nada más que añadir, pero sin pena ni gloria ocupa el 9º puesto de este top. Número 8. Ya hablamos de la mejor película hasta antes de los 2000. Ahora hablemos de la película que marcó los inicios de los 2000 y dividió el género. Hasta antes de esta película, los zombies eran muertos vivientes, cadáveres revividos. Pero esta película fue la primera en presentarle al mundo los zombies de tipo infectado. Su argumento es uno que incluso se ha usado en la vida real para justificar la existencia de un zombie: la rabia. Una variante de esta enfermedad aplicada a humanos causaría que las personas se conviertan en seres sedientos de sangre y carne humana. Técnicamente no son muertos vivientes, ya que no son revividos, son personas enfermas que no pueden controlar sus impulsos.
Esta película durante mucho tiempo incluso se coronó como la película con la infección más peligrosa del género. Su historia no tiene mucho que destacar, básicamente es como los protagonistas sobreviven y huyen de los infectados. Sin embargo, esto es porque la trama está centrada principalmente en sus personajes. El protagonista despertó en medio del apocalipsis zombie sin saber nada, y tanto él como todo el resto de personajes deberán poco a poco adaptarse a este nuevo y cruel mundo, quieran o no. Aquí nos muestran un mundo ya destruido, al igual que todos los que viven en él. Vemos la crueldad y la maldad de parte de todos. No hay buenos, y esto solo en 28 días. Esta película ya es un clásico, no solo por haber marcado historia en el género, sino por ser un referente para todas las películas de zombies que le prosiguieron, tanto en infección como temática. Por eso ocupa el 8º lugar de este top. Número 7. Memory, maybe. Instinct. Maybe they're coming for us. Siendo un remake de la segunda película del universo de George Romero, esta película en cuanto a historia no hay mucho que decir. Todo se desarrolla en un centro comercial y no es muy original. Hablando de los personajes, son bastante decentes, cada quien cumple con su rol y tiene su propio desarrollo. Aunque considero que lo más destacable del Amanecer de los Muertos es su argumento y su producción. Se deja implícito que el origen del apocalipsis es a causa de que When there is no more room in hell, the dead will walk the earth. eso me pareció sumamente interesante, ya que no le daban un origen biológico o simplemente sobrenatural a los zombies, sino que le dio un trasfondo religioso, casi como si fuera un castigo divino. Eso, sumándolo a la crítica social que representa la película, le da un matiz maravilloso. Pero si tengo que hablar de esta película, sin duda lo mejor es la producción. El inicio del apocalipsis, la escena del bebé, la escena del sótano, la escena de Andy, la escena del tanque de gas, por favor. Top 10 escenas más épicas en el género. Esta película marcó el inicio del género zombie como cine comercial, es decir, que fueran disfrutables para todo tipo de público. Me atrevería a decir incluso que esta película fue responsable de que los zombies se volvieran parte de la cultura popular. 7º lugar de este top. Número 6. Algo sumamente característico de los apocalipsis zombie era que los zombies llevaban la trama. Los zombies eran el detonante para todas las situaciones en las que se metían los protagonistas. Los personajes eran comúnmente planos y las historias solían entrar en vacíos donde los zombies tenían que invadir o causar tensión para que la trama avance. Eso fue hasta que en 2004 llegó Shaun of the Dead y dijo ya no más. Shaun no es un protagonista estereotípico, no es alguien carismático o excepcional para sobrevivir o enfrentar algo así, no, él es un fracasado, un hombre completamente promedio. Ese es nuestro protagonista. En cuanto a los personajes secundarios, también destacan, pero todos giran alrededor de Shaun, su novia, su amigo, su madre, los amigos de su novia, etc. Porque toda la historia gira en torno a él. Esta historia es el desarrollo de Shaun, su maduración y evolución como persona. Algo que quiero destacar de esta película y veo que nadie menciona es su apocalipsis. Los zombies en Shaun of the Dead son extremadamente comunes, pero aún así destacan sobre el resto, porque la película los usa para causar distintas situaciones, ya sea comedia, drama, tensión, tristeza y hasta en cierto modo miedo. Son extremadamente versátiles para la historia, no por la infección, sino por cómo deciden usarlos. Su argumento es sumamente realista, incluso diría que tiene uno de los apocalipsis más realistas en el género, gracias a su final con los zombies siendo mano de obra. Y hablando del final, también creo que tiene la historia más completa jamás visto en el cine de zombies, mostrándonos desde el antes hasta el después del apocalipsis zombie. Lo vemos todo. El único pero que le pongo a esta película es el final del apocalipsis, el cual me parece sumamente forzado y fuera de lugar. Pero al fin y al cabo esto es una comedia. Y 6º lugar de este top. Número 5. George A. Romero fue el mejor.
no solo es el padre del género zombie, sino que es el que mejor lo ha logrado desarrollar y hasta evolucionar al punto de adaptarlo a nuestra época. Y de todas sus películas, en mi opinión, la mejor es La Tierra de los Muertos Vivientes. Aquí Romero no solo evoluciona a sus zombies llevándolos hasta ser conscientes, sino que también es la evolución de todas sus historias, dejando una crítica social completamente clara, tocando los tópicos de las clases sociales, el abuso de poder, el dinero y la discriminación. Su argumento es todo el mundo que Romero creó, es decir, el apocalipsis zombie que inició con La Noche de los Muertos Vivientes y que lo fue evolucionando con sus posteriores películas. Los zombies de esta historia tienen conciencia, pero no dejan de ser zombies, es decir, no les da humanidad, solo les da un trasfondo, simbolizando a la clase baja de la sociedad, los desterrados, los que son mayoría, pero que a nadie les importa. Esto también ocurre con sus personajes. Como tal, lo que ellos son no importa. Su personalidad, objetivos y desarrollo son hechos para simbolizar a un grupo de la población más que un personaje como tal. Personas con problemas especiales, personas que desean subir en la sociedad, la clase alta, los militares, el líder de una comunidad, etc. Incluso Big Daddy es un simbolismo para una rebelión. En cuanto a historia, honestamente, siento que todo es para presentarnos el mundo, las personas y básicamente la sociedad que ha surgido tras el apocalipsis zombie. Cómo el mundo se ha adaptado a esta vida. La historia se basa en una sola cosa, las clases sociales, y cómo la gente busca ascender en estas. Tenemos a los personajes principales, los cuales solo buscan ayudar a su comunidad. A Cholo, el cual solo busca subir de estatus sin importarle a nadie más. A Kaufman, que quiere evitar que las personas asciendan y lo que busca es mantener las clases sociales lo más separadas posible. Y Big Daddy, el cual solo desea que su comunidad pueda prosperar y dejen de tratarlos como de segunda mano. Fuera de eso, la película cumple totalmente con lo que es una película de zombies. Hay muchas matanzas y en cuanto al filme en general, las escenas en las que aparecen los zombies son muy disfrutables. Considero que esta es la película con más trasfondo y significado de todas las que hizo George A. Romero. Me hubiera puesto más arriba en el top de no ser porque las que le siguen sí o sí merecían su puesto. Quinto lugar de este top. Número 4. Pablo, grábalo todo. Por tu puta madre. A pesar de ser un subgénero del terror, los zombies realmente nunca dieron verdadero miedo a los fanáticos, hasta esta película. Hecha con el formato de metraje encontrado, REC destacó en medio de todas las películas de zombies porque se sentía real, generaba tensión, daba verdadero miedo. Es tal vez la película menos genérica que se haya visto en el género. Sí, hay momentos que son predecibles, pero realmente nunca sabes qué va a pasar, porque a diferencia de otras películas en las que los zombies no atacan porque están retenidos o porque están tumbando una puerta, aquí los zombies pueden atacar cuando y de la forma que quieran. El argumento es maravilloso. Se nos presenta la que para mí es de las mejores infecciones del todo el género, por no decir la mejor. Primero, el contexto. En la historia del género, los zombies nacieron como seres sin conciencia a causa de una maldición vudú o por A o B razón, es decir, por una razón sobrenatural. Con el tiempo, para darles más realismo, este concepto fue cambiando hasta volverse en los zombies infectados por un virus, es decir, por una razón científica. Pero, ¿qué pasa cuando funcionas estos dos conceptos? Obtienes esto. Un virus hecho a base de la sangre de una niña poseída. Es algo que literalmente jamás se había visto antes. Si bien en el origen de los zombies se ve que es por algo sobrenatural o religioso, esta película decidió ir más allá y darles una profundidad. Y la infección se desarrolla y mejora con cada secuela, dándoles pequeños detalles
que la enriquecen. Los zombies, y principalmente Ana, son de los zombies más aterradores en el género. Los personajes son bastante carismáticos, realmente ninguno tiene una verdadera profundidad de desarrollo, pero esto es porque lo que importa es cómo se desarrolla la infección y cómo poco a poco se va revelando. La historia es bastante interesante de ver, cómo todo inicia como un caso de una reportera que acompaña a unos bomberos a un edificio para atender a una anciana, y la situación poco a poco va escalando hasta que finalmente llega al clímax cuando vemos a Ana por primera vez. No puedo definir esta película de otra forma que no sea espectacular. Cuarto lugar de este top. Número 3. Con el paso de los años ha existido una rivalidad entre los zombies de Oriente versus los zombies de Occidente. Esto principalmente en cuanto a la calidad de las películas. Originalmente los zombies orientales no eran muy relevantes ni para sus historias. No fue hasta que salieron un par de mangas y posteriormente sus animes que comenzamos a ver un lado más serio de estos zombies. Y un día un mangaka decidió volver a las bases del zombie como un monstruo. Y salió una película que conquistó al mundo, I Am a Hero. El argumento de la historia de Hideo no se deja claro en la película y como no quiero spoilear, solo diré que es de origen extraterrestre. Los zombies son bastante interesantes ya que no solo tienen una apariencia sumamente perturbadora, sino que el detalle de que se queden atrapados haciendo lo último que hacían cuando estaban vivos deja una crítica bastante elegante y le da su distintivo a estos zombies. En cuanto a los personajes, Hideo como protagonista es muy similar a Sean, es decir, un protagonista patético y fracasado en toda regla, el cual toca fondo justo antes de que inicie el apocalipsis. La diferencia es que Hideo tiene delirios de grandeza y desea ser un héroe siendo un cobarde. Es más, a pesar de ser el protagonista, este tiene tan poca relevancia en la historia que permite que los otros personajes brillen con luz propia. Hiromi, la enfermera, los antagonistas e incluso los mismos zombies como el taxista, su novia y el atleta tienen su momento en la película, dándonos una vista mucho más general de este mundo. La historia no gira alrededor de Hideo, básicamente porque Hideo no tiene el carácter para hacer nada, pero aún así es su historia, una historia que responde a una pregunta: ¿qué significa ser un héroe? Toda la película es el inicio de la aventura de Hideo, y cómo este se convierte en un héroe, y es que el personaje de Hideo es una crítica a la cultura japonesa, una crítica cruda y directa a la meritocracia, al sobreesfuerzo en el trabajo, a la idea de que si te esfuerzas lo suficiente podrás lograr lo que quieras. Desgraciadamente en la vida real esto no es así. Puse a I Am a Hero en este puesto porque tiene uno de los protagonistas más humanos en el género, una vista realista de cómo actuaría una persona real ante esta situación. No seríamos el héroe, sino que seríamos solamente un cobarde asustado ante una situación demasiado grande. Tercer lugar de este top. Número 2. Zombieland es, a mi parecer, la película más de zombies que he visto en mi vida. Si alguien me preguntara qué es una película de zombies, muy seguramente le diría que viera esta película y así lo entendería. La película es una sátira en todo el sentido de la palabra. Su argumento es extremadamente simple. Los zombies son fruto de una variante de la enfermedad de las vacas locas a causa de una hamburguesa contaminada. Eso no importa. Lo que importa es que estos zombies son rápidos y letales. Algo que llamó a todos la atención la primera vez que ven esta película es el concepto de las reglas para sobrevivir a un apocalipsis zombie, siendo casi marca registrada de esta película y sumamente innovador, ya que si bien no es la primera película que nos muestra un mundo con reglas a seguir, sí es la primera que nos lo muestra de una manera tan efectiva y carismática. El mundo está completamente destruido, sin embargo se ve como si aún no estuviera en un apocalipsis, cosa comprensible ya que tengamos en cuenta que solo han pasado 6 meses desde que inició la infección. Lo mejor de toda la película sin duda alguna son sus personajes. Cada uno es una sátira, una película genérica.
el protagonista valiente, el personaje rudo, el interés romántico, el menor de todos. Cada uno tiene un objetivo en la película, aparte de ser interpretados por actores sumamente reconocidos. Sale Bill Murray, por favor. La película tiene un balance perfecto con sus personajes, ninguno está de más y todos tienen una relación con todos los personajes. Aparte de que son ellos los que dirigen la historia, no es hasta el final de la película que los zombies toman verdadera relevancia para esta, y ocurre una de las mejores matanzas zombies en la historia del género, nunca mejor dicho. Si tuviera que ponerle un pero a esta película es que están en un apocalipsis idílico, es decir, están en un mundo donde ellos salen beneficiados, lo vemos cuando caminan solos e incluso cuando hacen ruido y no aparecen los zombies, dándoles la libertad de hacer lo que quieren. También todo les resulta extremadamente fácil, o sea, logran meterse a una mansión para vivir y poner en funcionamiento un parque de diversiones entero. Esto hace que a pesar de las reglas de Columbus, este apocalipsis se sienta muy poco realista y demasiado conveniente para la historia. Pero, ¿qué quieren que les diga? Esto es Tierra de Zombies. Segundo lugar de este top. Número 1. Al momento de realizar este top, lo más difícil fue ver qué películas incluir y cuáles dejar afuera. El orden, si bien fue difícil, al final quedé muy conforme con cada puesto, y creo que el primer lugar fue el más fácil de elegir. Train to Busan, en cuanto fue estrenada, rápidamente entró en el top de las mejores películas en la historia del género y fue en muy poco tiempo coronada como la mejor. ¿Por qué? Veamos. Su argumento. El apocalipsis de Estación Zombie es, en mi opinión, lo que Guerra Mundial Z quiso ser, pero no pudo. Zombies aterradores, imparables, que generan una tensión absoluta, que tienen una debilidad creíble, una transformación sublime y unas escenas espectaculares. El origen, pues, es muy simple. Se nos dice que fue un accidente causado por una empresa de biotecnología de la cual el protagonista era accionista. Si bien el origen de la infección es simple, el darle esa relación directa con el protagonista hace que tenga su propia esencia. En cuanto a sus personajes, todos los personajes principales son excepcionales. El protagonista es el que más destaca, puesto es el que tiene más desarrollo. A diferencia de los otros puestos en este top, esta película optó por darnos un protagonista desagradable, alguien egoísta y despreciable, el cual deberá cambiar y hacer todo lo que pueda para proteger a su hija. En cuanto a los otros personajes, cada uno está muy bien definido y es sumamente destacable, ya que hay mucha variedad en la película, ya que nos muestran desde estudiantes hasta personas mayores, personas casadas, un vagabundo y por último alguien sumamente normal en la sociedad, alguien egoísta. Esto es algo muy excepcional de la película, ya que esta característica egoísta la presentan tanto en el protagonista como el antagonista de la historia, siendo básicamente la misma persona separadas por un solo factor, el tiempo. El antagonista ya fue corrompido por el egoísmo, mientras que el protagonista aún puede salvarse, y de eso es de lo que tratará la historia. El desarrollo de la película es la de una historia genérica cumpliendo con todo lo que se le pide a una película de zombies, pero sin duda lo mejor son las historias individuales de cada personaje, sobre todo el protagonista. Explicar todo esto haría aún más largo el video, así que si quieren entender todo esto, les recomiendo el video del canal Zombieverso, donde explica toda la historia y su significado, y honestamente no creo que yo pueda añadir algo más de lo que él dijo. Esta película está en el primer lugar porque excedió en todo. Tiene una infección excelente, un protagonista excelente, un antagonista excelente, una historia excelente, unos personajes excelentes, una producción excelente, un trasfondo excelente y un final excelente. Primer puesto de este top. No podía, simplemente no podía irme sin hablar de esta película. Fue la que inició todo. Yo sé que White Zombie fue la primera película de zombies y siempre será la primera, pero La Noche de los Muertos Vivientes es la que cimentó e inició todo lo que hoy conocemos como género zombie. Este casi fue un top 11.
pero honestamente, estar en el primer puesto no le hace justicia a todo lo que significa esta película. Yo soy el primero en decir que Train to Busan es la mejor película de zombies hecha y Zombieland es la película más de zombies hecha, pero simplemente no hay comparación. Esta película no solo marcó historia, sino que si no hubiera sido por esta película, todo el género zombie hoy en día sería o completamente diferente o directamente podría no existir. No voy a hablar de su argumento, personajes ni historia, porque considero que eso se merece estar en un video aparte. Pero lo que sí les puedo decir es que esta no es la mejor película de zombies, es la película de zombies. Podrán salir muchas películas más excelentes e infinitamente superiores a esta, pero dudo mucho que algún día alguien llegue a superar todo lo que esta obra cinematográfica hizo y significó. Simple y llanamente, Night of the Living Dead. Espero que el video te haya gustado y si no, aún así, gracias por tu atención. Yo soy DC y nos vemos en otra dimensión.